Martin Luther King Jr. Nacido en Atlanta el 15 de enero de 1929 y es asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, fue un ministro y activista bautista estadounidense que se convirtió en el portavoz y líder más visible del movimiento de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968. Líder de la Iglesia afroestadounidense e hijo del primer activista y ministro de Derechos Civiles Martin Luther King Sr., que desarrolló una labor al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses y que, además, participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. 4 años después, en una época en que su labor se había orientado en especial hacia la oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza, fue asesinado en Memphis, cuando se preparaba para asistir a una cena de amigos. Martin Luther King, activista por los derechos civiles desde muy joven, organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente afrodescendiente de los Estados Unidos. Entre sus acciones más recordadas están el boicot de autobuses en Montgomery, en 1955, su apoyo a la fundación de la Southern Christian Leadership Conference, SCLC, en 1957, de la que fue su primer presidente, y el liderazgo de la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, en agosto de 1963, al final de la cual pronunció su discurso, "I have a dream, tengo un sueño", gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense. La mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento serían aprobados con la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho de Voto de 1965. El asesinato de Martin Luther King, Jr. se considera uno de los magnicidios del siglo XX. King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos, y en la moderna historia de la no violencia. Se le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter en 1977 y la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos en 2004. Desde 1986, el Día de Martin Luther King Jr. es día festivo en los Estados Unidos. La filosofía de Martin Luther King Jr. se centró en la no violencia, la justicia social y la igualdad racial. Sus ideas se basaron en una profunda fe cristiana y en la filosofía de la desobediencia civil no violenta de Mahatma Gandhi. Aquí hay algunos aspectos clave de su filosofía. No violencia. King creía firmemente en el poder de la no violencia para lograr el cambio social. Argumentaba que la violencia solo engendra más violencia y que la única manera de romper el ciclo del odio era responder con amor y resistencia pacífica. Justicia social. King luchó incansablemente por la justicia social, no solo para los afroamericanos, sino para todas las personas oprimidas. Creía que todos los seres humanos son iguales y merecen los mismos derechos y oportunidades. Igualdad racial. La lucha por la igualdad racial fue el centro del trabajo de King. Denunció la segregación y la discriminación racial en todas sus formas y abogó por una sociedad donde las personas fueran juzgadas por su carácter y no por el color de su piel. Desobediencia civil. King defendió la desobediencia civil no violenta como una herramienta legítima para desafiar las leyes injustas. Creía que las personas tienen la responsabilidad moral de desobedecer las leyes que violan los derechos humanos fundamentales. Amor al prójimo. El concepto del ágape, un amor incondicional y desinteresado, fue fundamental en la filosofía de King. Creía que el amor es la fuerza más poderosa del universo y que puede vencer el odio y la injusticia. El legado de Martin Luther King Jr. continúa inspirando a personas de todo el mundo a luchar por la paz, la justicia y la igualdad.